Bienvenidos nuevamente, amantes de las series animadas. Como siempre, si están disfrutando de sus ricos alimentos, déjenme desearles un muy buen provecho. Y si no, vayan por su botana favorita y pónganse cómodos. También quiero agradecerles porque gracias a todos sus hypes lograron impulsar el video anterior hasta el top 100 de los videos más hypeados de YouTube. Ahora tenemos un nuevo reto, superar esa marca. Así que revienten ese botón de like, hypeen este video y suscríbanse si todavía no lo han hecho. Sin más que decir, empecemos. La señorita Baker está dando clase, mientras Clarence y Sumo planean hacerle una broma. Jeff intenta detenerlos, pero Sumo lo distrae pidiéndole que le muestre su llave inglesa. Jeff le hace caso y Sumo aprovecha para quitársela. Así que Jeff se levanta para recuperarla, pero la señorita Baker le ordena volver a su asiento. Mientras tanto, Clarence aprovecha la distracción para quitar uno de los tornillos de la silla de la maestra. Jeff se da cuenta e intenta advertirle, pero ella nuevamente lo ignora y le pide que preste atención. Cuando finalmente se sienta, el tornillo sale volando, rompe sus anteojos y también termina destrozando su taza personalizada. Clarence y Sumo reciben un buen regaño por lo que hicieron, mientras Jeff se enfada porque, una vez más, nadie quiso escucharlo. El señor Reese decide suspender a Clarence y Sumo durante una semana, pero Clarence señala que no tendría mucho sentido castigarlos haciéndoles perder tantos días de clases. El comentario hace que el señor Reese considere darles todavía más tiempo de escuela como castigo. Así que Sumo detiene rápidamente a Clarence y ambos fingen que están muy tristes por la suspensión. Al salir de la escuela, Clarence y Sumo se quedan jugando un rato en el patio, pero rápidamente comienzan a aburrirse. Es entonces cuando recuerdan que, al estar suspendidos, pueden hacer prácticamente lo que quieran fuera de la escuela. Mientras caminan encuentran lo que ellos creen que es cemento fresco, pero una señora los corrige y les explica que en realidad es concreto. Sumo, sorprendido por lo que sabe, le pregunta en qué clase aprendió eso, pero ella responde que no lo aprendió en ninguna clase, sino por su propia cuenta. Esto sorprende bastante a Clarence y Sumo. Más adelante se detienen para lavarse la cara y comienzan a hablar sobre lo que acaba de ocurrir. Si aquella señora pudo aprender algo sin necesidad de estar dentro de un salón, entonces ellos también pueden aprender fuera de la escuela. Con esa nueva idea, los dos comienzan a divertirse mientras descubren y aprenden diferentes cosas por su cuenta. Mientras Clarence y Sumo disfrutan de su suspensión, la señorita Baker sigue triste por su taza destruida y Jeff se encuentra haciendo un examen. No obstante, las preguntas le resultan bastante difíciles y no consigue saber cuáles son las respuestas correctas. Así que comienza a utilizar la misma estrategia para todas, marcar la opción C. Clarence y Sumo continúan aprendiendo cosas fuera de la escuela. Pero después de pasar un tiempo así ocurre algo que ninguno esperaba. Los dos comienzan a extrañar las clases. Deciden regresar y le piden a la señorita Baker que los deje volver, pero ella se niega a levantarles la suspensión. En ese momento suena la alarma de incendios y aparece la señorita Shub para avisarle que hay un problema en el cuarto de calderas. La señorita Baker se altera tanto con la noticia que termina rompiendo nuevamente su taza. Rápidamente le ordena a todos los alumnos que coloquen sus lápices sobre la mesa y salgan del salón. Todos obedecen excepto Jeff, quien está completamente concentrado en terminar su examen y se queda respondiendo las últimas preguntas. Los profesores bajan hasta el cuarto de calderas y descubren que todo es un desastre. Uno de los hombres que trabaja ahí termina cayendo cerca del fuego y uno de los profesores intenta retirar el carbón para controlar la situación. En medio del caos aparecen Clarence y Sumo. Gracias a todo lo que estuvieron aprendiendo durante su tiempo fuera de la escuela, Clarence logra explicarles qué deben hacer para salvar el cuarto de calderas. El problema es que necesitan entrar por una pequeña abertura por la que ninguno de los adultos puede pasar. Clarence, en cambio, sí cabe. Los profesores lo lanzan hacia el interior y Clarence comienza a avanzar entre las tuberías hasta llegar al punto que debe reparar. Ahí descubre que necesita quitar uno de varios tornillos identificados con las letras A, B, C y D. Clarence duda porque no sabe cuál elegir. Por otro lado, Jeff finalmente termina su examen y siente un enorme alivio, pero su tranquilidad dura muy poco. La presión acumulada en el cuarto de calderas comienza a romper el piso, y Jeff se da cuenta que algo grave está ocurriendo debajo de la escuela. Al enterarse de que Clarence necesita elegir entre las 4 opciones, Jeff utiliza el micrófono para darle el único consejo que puede ofrecerle después de pasar todo el examen haciendo exactamente lo mismo: que siempre escoja la C. Clarence confía en él, elige la opción C y consigue liberar la presión, salvando el cuarto de calderas y evitando que la escuela termine en un desastre.
Todos celebran mientras Clarence consigue salir y termina cayendo encima de la señorita Baker. En medio de toda la emoción, la señorita Shoop incluso termina besándose con uno de los hombres del cuarto de calderas. Después de todo lo ocurrido, la señorita Baker finalmente permite que Clarence vuelva a clases. Y el señor Reese borra de las manos de Clarence Izumo la marca que decía suspendido. Al día siguiente, los dos están nuevamente en el salón y presentan frente a sus compañeros un video sobre todo lo que vivieron mientras estuvieron suspendidos y lo malo que puede ser este castigo, terminando con un mensaje bastante claro sobre la importancia de estudiar y asistir a la escuela. Seguramente alguna vez hemos visto memes o leído la clásica frase de ¿para qué me van a servir las matemáticas en la vida? Pues en este capítulo vemos algo bastante similar, porque sin menospreciar el aprendizaje académico, nos demuestra que existen distintas formas de aprender. Una de ellas es el conocimiento empírico, que básicamente es todo aquello que aprendemos a través de la experiencia, la observación y la práctica, incluso sin necesidad de que alguien nos lo enseñe formalmente. Y esto queda bastante claro cuando Clarence y Izumo encuentran lo que ellos creen que es cemento. Una trabajadora los corrige y les explica que en realidad es concreto. Pero lo que realmente sorprende a Sumo es descubrir que ella no aprendió eso en una clase, sino por su propia cuenta. A partir de ahí, los dos comienzan a entender que salir de la escuela no significa necesariamente dejar de aprender. El mundo también puede enseñarnos muchas cosas, simplemente observando, preguntando, equivocándonos y experimentando. De hecho, gran parte de lo que sabemos funciona así. Podemos estudiar durante horas cómo mantener el equilibrio en una bicicleta, pero tarde o temprano tendremos que subirnos a una y practicar. Muchas habilidades de nuestro trabajo terminamos dominándolas después de enfrentarnos varias veces a problemas reales. Y Clarence y Izumo llevan esto al extremo, porque todo lo que aprenden durante su suspensión termina siendo útil cuando tienen que resolver el problema del cuarto de calderas. Pero aquí está lo importante, el capítulo tampoco intenta decirnos que aprender mediante la experiencia vuelve innecesaria a la escuela. El conocimiento académico tiene una enorme ventaja, organiza y transmite conocimientos que a otras personas les tomó años, décadas o incluso siglos descubrir. No necesitamos descubrir nuevamente las matemáticas desde cero para utilizarlas, porque alguien puede enseñarnos esas bases y nosotros continuar desde ahí. Por eso, ambas formas de aprendizaje se complementan. Podemos aprender la teoría dentro de un salón y descubrir cómo utilizarla cuando nos enfrentamos al mundo real. Una nos entrega herramientas y conocimientos estructurados, mientras la otra nos permite ponerlos a prueba. El propio capítulo termina demostrando que ninguna de las dos sobra. Clarence consigue llegar hasta la solución gracias a lo que aprendió estando fuera de la escuela. Pero cuando tiene que elegir entre A, B, C o D, necesita la ayuda de Jeff, quien viene precisamente del salón de clases. Aunque hay otro detalle bastante curioso en Clarence y Izumo. Cuando están en la escuela se aburren, hacen bromas y buscan cualquier oportunidad para distraerse. Uno pensaría que ser suspendidos y tener completa libertad sería prácticamente el sueño para ellos, pero cuando finalmente consiguen esa libertad, comienzan a extrañar las clases. Y esto podemos entenderlo mediante la ambivalencia, la capacidad de experimentar sentimientos o actitudes contradictorias hacia una misma cosa. Podemos estar cansados de nuestro trabajo y aún así extrañar nuestra rutina durante las vacaciones. Clarence y Izumo pueden aburrirse dentro de la escuela, mientras al mismo tiempo valoran muchas de las cosas que encuentran en ella. Al final, el capítulo no nos dice que la escuela sea la única manera de aprender, pero tampoco que podamos descartarla. Más bien nos recuerda que nuestra educación ocurre en muchos lugares. Una parte puede venir de un maestro y un libro, mientras otra llega cuando salimos, experimentamos y descubrimos las cosas por nosotros mismos. Porque aprender no termina cuando salimos del salón de clases. La clase de la señorita Baker está a punto de terminar y todos los estudiantes ya están listos para irse. Mientras tanto, ella está bastante distraída enviándose mensajes con su nuevo amigo. Antes de despedir a los niños, decide dejarles un proyecto mucho más divertido de lo habitual. Pero mientras revisa su teléfono termina diciendo accidentalmente en voz alta, sombrero de tortuga. Todos los alumnos escuchan la frase y sin pensarlo demasiado, asumen que ese es el tema del proyecto. Más tarde, Clarence, Jeff y Izumo están reunidos en el rascachicos. Mientras Clarence y Izumo se divierten como siempre, Jeff se toma muy en serio la tarea e intenta descubrir qué significa exactamente eso de sombrero de tortuga. Izumo decide resolver el misterio a su manera. Dibuja una tortuga bastante mal hecha en una nota adhesiva y se la pega en la cabeza, convencido de que probablemente eso sea un sombrero de tortuga. Clarence tampoco tiene muy claro qué significa, así que comienza a preguntarle a Brady, Boo, Chelsea y Percy si alguno conoce la respuesta. Pero ninguno sabe de qué está hablando. La situación termina provocando una discusión entre Jeff y Izumo,
Jeff quiere encontrar una explicación que realmente tenga sentido, mientras Sumo insiste con su interpretación y Clarence termina poniéndose de su lado. Incluso los dos comienzan a bailar alrededor con su supuesto sombrero de tortuga, mientras Jeff, cansado de perder el tiempo, decide alejarse para trabajar en el proyecto por su cuenta. Clarence y Sumo, en cambio, encuentran una actividad mucho más interesante: ver una película sobre una iguana gigante que llegó a convertirse en presidente, llamada Presidente Ralph. Los dos quieren que Jeff la vea con ellos, pero él está demasiado ocupado estudiando como para prestarles atención. Clarence y Sumo deciden comenzar la película sin él, aunque el plan tampoco dura demasiado. Sumo termina retirándose y Jeff tampoco se queda a verla, dejando a Clarence bastante decepcionado porque quería disfrutarla junto a sus amigos. Mary nota lo ocurrido y habla con él, convenciéndolo de que en lugar de depender de los demás, tendrá que encontrar la forma de resolver el proyecto por sí mismo. Y mientras Clarence intenta descubrir qué hacer, la persona que provocó todo este problema tampoco está teniendo una noche demasiado tranquila. La señorita Baker recibe otro mensaje de su amigo que la deja completamente sorprendida, y termina perdiendo el sueño pensando en lo que quiso decir. Así comienza una larga noche para todos. Clarence intenta encontrar una solución para su proyecto. Jeff continúa investigando seriamente el significado del sombrero de tortuga, y la propia señorita Baker sigue dándole vueltas al extraño mensaje que recibió de su amigo. Al día siguiente, la señorita Baker regresa al salón y finalmente descubre lo que ocurrió. Cuando ella dijo sombrero de tortuga en voz alta, sus alumnos pensaron que estaba anunciando el tema del proyecto y todos lo anotaron sin cuestionarlo. Pero ya es demasiado tarde para corregir el malentendido, porque llegó el momento de las presentaciones. Los estudiantes comienzan a mostrar frente a la clase todo lo que prepararon, intentando interpretar aquella misteriosa frase. Cuando llega el turno de Clarence, Jeff y Sumo, los tres terminan uniendo lo que hicieron y presentan un trabajo basado en la película Presidente Ralph. Para sorpresa de todos, justo ese día el señor Reese estaba evaluando la clase de la señorita Baker. Después de observar las presentaciones, queda bastante satisfecho con lo que ve y felicita tanto a la maestra como a sus estudiantes. Una vez que el señor Reese abandona el salón, la señorita Baker puede finalmente relajarse y les dice a todos que descansen sobre sus escritorios. Pero todavía queda pendiente un misterio. La señorita Baker recibe otro mensaje de su amigo, aclarando finalmente qué significaban aquellas palabras. En realidad quería decir totalmente sexy. Por un momento parece que todo finalmente tiene sentido, hasta que inmediatamente recibe otro mensaje, diciendo que se equivocó de persona. Después de pasar la noche sin dormir pensando en su amigo y de provocar accidentalmente todo un proyecto escolar por sus mensajes, la señorita Baker simplemente decide eliminarlo de sus contactos. Todo este episodio existe por un error de la señorita Baker mientras hablaba con su amigo, una persona con la que esperaba que las cosas salieran bien. Y es que por lo que llevamos de la serie queda claro que la señorita Baker tiene muy mala suerte en el amor. A pesar de ser una persona amable, dedicada e incluso bastante atractiva dentro del universo de Clarence, sus relaciones casi nunca terminan como ella espera. Y eso nos recuerda algo bastante real: encontrar el amor no depende únicamente de ser buena persona o de cumplir con ciertos estándares de belleza. Muchas veces también interviene el momento, la compatibilidad e incluso un poco de suerte. Es precisamente uno de esos intentos por encontrar una relación lo que termina provocando todo el conflicto del capítulo. Mientras escribe mensajes con su amigo, la señorita Baker dice accidentalmente sombrero de tortuga, y una frase que no significaba absolutamente nada para sus alumnos termina convirtiéndose en el proyecto de toda la clase. Lo interesante es que ninguno de los niños se detiene a preguntar qué quiso decir realmente. Todos comienzan a buscar una respuesta por su cuenta, y esto se parece mucho a un concepto llamado necesidad de cierre cognitivo. Nuestro cerebro no suele llevarse bien con la incertidumbre. Cuando hay algo que no entendemos, intentamos llenar ese vacío lo más rápido posible, incluso si la explicación que encontramos no es la correcta. Eso explica por qué Jeff comienza a investigar obsesivamente el significado del sombrero de tortuga. Clarence empieza a preguntarle a todos sus compañeros y Sumo simplemente crea su propia interpretación dibujando una tortuga y poniéndosela sobre la cabeza. Ninguno sabe realmente qué significa, pero quedarse con la duda les resulta todavía más incómodo. Pero el capítulo da un paso más allá. Sombrero de tortuga nunca fue un proyecto escolar ni tenía un significado especial. Aún así, toda la clase comenzó a actuar como si realmente lo tuviera. Desde la sociología, esto puede entenderse mediante la construcción social del significado. Muchas de las cosas que forman parte de nuestra vida cotidiana solo tienen el valor que nosotros, como sociedad, decidimos darles. El dinero vale porque todos lo aceptamos. Una bandera representa a un país porque las personas le atribuyen ese significado. Y en este caso,
Una frase dicha por accidente termina convirtiéndose en una tarea simplemente porque todos interpretaron que así debía ser. Finalmente, esta idea conecta muy bien con la filosofía, especialmente con la hermenéutica, una corriente que estudia cómo interpretamos los mensajes. Uno de sus principales representantes, Hans-Georg Gadamer, explicaba que nunca entendemos algo de forma completamente objetiva. Siempre interpretamos las palabras desde nuestras propias experiencias, conocimientos y el contexto que tenemos disponible. Y esto no solo le ocurre a los alumnos, la propia señorita Baker también pasa gran parte del capítulo intentando descubrir qué quiso decir su amigo. Mientras los niños intentaban entender qué significaba sombrero de tortuga, ella trataba de interpretar las palabras que había recibido. En ambos casos faltaba exactamente lo mismo: contexto. Así que todos hicieron lo que cualquier persona suele hacer cuando le falta información. Y muchas veces ahí nacen los rumores, los malentendidos e incluso algunos conflictos. No necesariamente porque alguien quiere engañar a los demás, sino porque todos intentamos darle sentido a aquello que no comprendemos por completo. Este episodio nos recuerda que una palabra fuera de contexto puede cambiar por completo su significado. A veces creemos haber entendido un mensaje cuando en realidad solo estamos completando los espacios vacíos con nuestras propias ideas. Algunas personas disfrutan un tranquilo día en el parque Bentley. De repente Braster aparece corriendo mientras habla por teléfono con un amigo, pero Clarence salta inesperadamente desde un arbusto para asustarlo. Braster pega un gran salto del susto y sale corriendo. Después de eso, Clarence continúa escondiéndose en distintos lugares del parque para sorprender a las personas por pura diversión, hasta que finalmente le entra el hambre. En ese momento imagina que su estómago comienza a hablarle, así que busca algo de comida dentro de su bolsa. Sin embargo, se distrae revisando y jugando con las demás cosas que llevaba guardadas. Cuando por fin encuentra un sándwich, se sienta en otro banco para comerlo, pero en lugar de darle el primer bocado, comienza a hablar con él. Mientras conversa con su sándwich, una migaja cae al suelo y un pájaro se la come. Clarence le dice que ese sándwich no es para él, pero enseguida aparecen otros dos pájaros con la intención de hacer lo mismo. Clarence intenta espantarlos, aunque justo en ese momento un anciano se acerca para contarle que hace poco también estuvo alimentando a las aves del parque. Después de escucharlo, Clarence decide compartir su sándwich con ellas. En cuestión de segundos, una enorme bandada de pájaros rodea a Clarence para comerse el emparedado, incluido un gran ganso que prácticamente tiene su misma altura. Clarence comienza a imaginar toda una aventura junto a las aves. En su imaginación, los pájaros lo llevan hasta un castillo en las nubes, donde es coronado como el rey de los pájaros. Una vez sentado en su trono, anuncia el inicio del gran baile. Mientras todos disfrutan de la celebración, uno de los pájaros le pide permiso para bailar con el invitado de honor, que en este caso es el sándwich. Clarence acepta sin problemas. Sin embargo, otro pájaro también quiere bailar con el sándwich y Clarence vuelve a permitirlo. Lo que comienza como un baile termina convirtiéndose en una persecución, con varios pájaros corriendo detrás del sándwich. Más tarde, Clarence aparece durmiendo, pero despierta cuando más pájaros siguen pidiendo bailar con él. Clarence llama desesperadamente al sándwich, pero ya no queda nada de él. Todos los pájaros se enfurecen y terminan empujando a Clarence fuera de su trono. En ese momento vuelve a la realidad y descubre que su sándwich realmente ha desaparecido. Molesto, espanta a todos los pájaros, quienes salen volando del lugar. Clarence se siente decepcionado de que se hayan ido, pero su estómago vuelve a recordarle que todavía no ha comido nada. De pronto aparece nuevamente el gran ganso. Clarence le explica que ya no le queda comida. Clarence prueba a caminar en dirección contraria, aunque el ganso continúa siguiéndolo. Así que termina huyendo a toda velocidad hasta perderlo de vista. Mientras intenta tranquilizarse, ve a unos niños jugando fútbol, pero de repente distingue al ganso parado junto a la portería. Cuando vuelve a mirar, el animal ya no está ahí. Más adelante cruza un puente y cree ver el reflejo del ganso en el agua, aunque en realidad tampoco está ahí. Cada vez más nervioso, Clarence comienza a asustarse con cualquier cosa. Una sombra que pasa rápidamente le hace pensar que el ganso regresó, aunque solo era un cometa. Después escucha un sonido parecido a una bocina y corre a esconderse, pero descubre que únicamente era una mujer sonándose la nariz. Incluso un columpio que rechina logra ponerlo nervioso porque cree que también se trata del ganso. Finalmente encuentra otro ganso distinto y se siente aliviado al pensar que todo había sido una coincidencia. Pero justo cuando baja la guardia, aparece nuevamente el mismo ganso que lo venía persiguiendo. Clarence sale corriendo completamente aterrorizado. En medio de la persecución cae por un precipicio mientras el ganso vuela tras él. Clarence consigue esconderse dentro de una pila de barro, y el ganso no logra encontrarlo al principio. No obstante, el estómago de Clarence vuelve a gruñir, y el ganso se da la vuelta justo a tiempo para descubrir dónde estaba escondido. Clarence vuelve a escapar mientras les grita a todas las personas del parque que tengan cuidado con el ganso. En su desesperación entra corriendo a una tubería del alcantarillado, pero pronto descubre que ya no tiene salida.
Cuando el ganso está a punto de alcanzarlo, Clarence reúne valor y salta al otro lado de la tubería. El ganso también consigue salir y continúa siguiéndolo. Cansado de correr, Clarence finalmente decide enfrentarlo y le pregunta qué es lo que quiere de él. Para su sorpresa, el ganso simplemente levanta el vuelo y se reúne con el resto de los gansos que pasan volando por el cielo. Clarence se despide del ganso y le dice a su estómago que ahora sí irán a buscar algo de comida. Mientras camina rumbo a su casa sigue conversando con él sobre todo lo que acaba de ocurrir. Pero cuando parece que todo ha terminado, todos los gansos que volaban por el cielo descienden de golpe para atacar a Clarence. El pánico lo invade, terminando así con esta historia. Este capítulo es bastante extraño, incluso para el tono que normalmente maneja la serie, pero curiosamente su título original es un juego de palabras en inglés que podría darnos una pista sobre hacia dónde dirigirnos. El capítulo se llama Goose Chase, algo así como persecución del ganso, pero también recuerda la expresión Wild Goose Chase, utilizada para referirse a una persecución inútil, una búsqueda que termina llevándote de un lado para otro sin llegar realmente a ninguna parte. Y en este capítulo decidí afrontar lo que representa el ganso de dos formas distintas. La primera es bastante psicológica. El ganso puede representar un miedo que la imaginación de Clarence comienza a ser cada vez más grande. Todo empieza con algo relativamente sencillo. Clarence alimenta a los pájaros, se queda sin comida y aparece un enorme ganso que comienza a seguirlo. Clarence inmediatamente decide escapar y a partir de ese momento ocurre algo interesante. Llega un punto en el que el ganso ni siquiera necesita estar presente para asustarlo. Clarence cree verlo parado junto a una portería, confunde una sombra con él, se asusta con un cometa, con una mujer sonándose la nariz e incluso con el sonido de un columpio. Esto se parece bastante a algo conocido como generalización del miedo. Cuando nuestro cerebro relaciona algo con una amenaza, puede comenzar a reaccionar de manera similar frente a cosas que simplemente se parecen o nos recuerdan a ella. Por eso llega un momento en el que Clarence ya no está escapando solamente del ganso, está reaccionando ante cualquier cosa que pueda anunciar su presencia. Pero aquí entra la segunda interpretación, porque todo esto también puede verse como una especie de lado oscuro de la enorme imaginación de Clarence. Durante toda la serie hemos visto cómo su imaginación puede transformar prácticamente cualquier situación cotidiana en una aventura. Y este capítulo comienza siendo exactamente lo mismo. Clarence no simplemente alimenta unos pájaros, en su cabeza termina viajando hasta un castillo en las nubes. Se convierte en su rey, se sienta en un trono y organiza un enorme baile. El problema es que esa misma imaginación que normalmente vuelve maravilloso su mundo, también puede hacer exactamente lo contrario. Cuando los pájaros se comen su sándwich, la fantasía cambia. Clarence deja de ser el rey querido por todos y termina siendo expulsado de su propio trono. Poco después aparece el ganso y esa imaginación comienza a transformar todo el parque en un lugar amenazante. Una sombra ya puede ser el ganso, un ruido puede ser el ganso, hasta un reflejo puede ser el ganso. Y creo que ahí está una de las cosas más interesantes del capítulo. La imaginación no siempre juega a nuestro favor. La misma capacidad que puede hacer que algo cotidiano parezca extraordinario, también puede tomar un miedo pequeño y convertirlo en algo enorme. No obstante, tampoco podemos decir que todo estuviera únicamente en la cabeza de Clarence. Cuando finalmente deja de correr y enfrenta al ganso preguntándole qué quiere, este simplemente se marcha volando con los demás. Por unos segundos parece que Clarence había exagerado todo y que gran parte de aquella persecución había sido producto de su propia imaginación. Pero entonces llega el final. Cuando Clarence se marcha tranquilamente pensando que todo terminó, los gansos descienden y realmente lo atacan. Y ese pequeño detalle cambia bastante la interpretación, porque Clarence sí estaba exagerando algunas cosas, pero eso no significa que su miedo fuera completamente inventado. Y para mí, ahí está el punto medio que nos deja esta extraña historia. Nuestra mente puede exagerar una amenaza hasta hacer que lo veamos prácticamente en todas partes, pero tampoco debemos caer en el extremo contrario y pensar que cualquier miedo es irracional simplemente porque nuestra imaginación lo hizo más grande. Clarence convirtió un ganso en una presencia casi aterradora que parecía perseguirlo por todo el parque. Pero al final los gansos realmente fueron tras él. El peligro existía. Lo que su imaginación hizo fue convertirlo en algo mucho más grande antes de que realmente ocurriera. Clarence camina tranquilamente por la ciudad saludando a todas las personas que encuentra. En el camino se cruza con Randy, quien está repartiendo periódicos. Clarence recibe uno y le entrega una moneda a cambio, algo que hace muy feliz a Randy. Mientras continúa caminando, Clarence descubre en el periódico un anuncio que promete un pez dorado completamente gratis. Emocionado, corre hasta la tienda de mascotas y apenas llega pregunta por su nuevo pez. El dueño acepta dárselo, aunque intenta explicarle que necesitará una pecera y varios accesorios para mantenerlo. Clarence no quiere escuchar nada de eso porque asegura que ya tiene una pecera llenándose en casa. Aunque mientras lo dice vemos que el agua ya se está desbordando por completo. Clarence toma el pez dentro de su bolsa y comienza el camino de regreso. Sin embargo,
Mientras juega con él termina lanzándolo accidentalmente y descubre que llevarlo sano y salvo hasta casa será mucho más complicado de lo que esperaba. Después de evitar varios objetos que podrían romper la bolsa, coloca el pez sobre una almohada, pero termina sacándolo del agua. Desesperado por salvarlo, Clarence tiene una idea bastante extraña. Mete al pez en su boca y se coloca debajo de una regadera para llenarla de agua. Sorprendentemente funciona y el pez parece estar bastante feliz con su nuevo medio de transporte. Mientras continúan su camino encuentran a un vendedor llorando porque sus salchichas cayeron dentro de una alcantarilla. El pez convence a Clarence de ayudarlo, y así Clarence baja convertido en un superhéroe, recupera las salchichas y comienza a dispararlas desde su boca hasta devolverlas al carrito. En medio del rescate, Sumo llama a Clarence utilizando su teléfono de lata, mencionando que está esperando el almuerzo. Clarence aprovecha la situación y le envía varias salchichas directamente por los cables hasta su casa, donde Sumo y sus hermanos celebran. Después de arreglar también el carrito del vendedor, Clarence recuerda que dejó al pez dentro de un vaso con agua. Cuando regresa descubre horrorizado que una mujer está bebiendo de ese mismo vaso y termina tragándose al pez. Clarence corre tras ella y consigue rescatarlo utilizando uno de los largos fideos que la mujer estaba comiendo, aunque el pez sale volando y termina en medio de un desfile. A partir de ahí, Clarence intenta desesperadamente recuperarlo, mientras el pobre pez rebota de un lugar a otro hasta terminar frente a una aplanadora. Esta vez parece que no hay escapatoria, la máquina pasa directamente sobre el pez. Clarence rápidamente lo recoge con la lengua y vuelve a meterlo en su boca. Como necesita agua urgentemente, encuentra un camión que está llenando una carroza. Desconecta la manguera y utiliza el agua para mantener vivo al pez. Después de todo ese caos, finalmente consigue continuar su camino hacia casa, aunque el agua dentro de su boca comienza a acabarse. Justo cuando llega, Mary también aparece cargando las compras y le pide ayuda. Clarence intenta llevar todas las bolsas de una sola vez, pero son demasiado pesadas. El pez, preocupado, baja hasta su interior y comienza a golpear su corazón para darle la fuerza necesaria. Mary incluso le dice que puede hacer 2 viajes, pero Clarence consigue llevarlo todo hasta la cocina. Finalmente corre hasta su habitación y coloca al pez dentro de la pecera. Después de semejante aventura, Clarence comprueba que su nuevo amigo está bien. El pez le reclama que la próxima vez simplemente lo transporte dentro del agua en lugar de llevarlo en la boca. Pero rápidamente hacen las paces y deciden celebrar cantando y bailando juntos. En ese momento, Mary entra en la habitación para preguntarle a Clarence por qué hay tanta agua tirada en el suelo, y encuentra a su hijo completamente solo, bailando en ropa interior. Todo el viaje, las conversaciones con el pez, las persecuciones y las increíbles aventuras que acabamos de presenciar habían ocurrido únicamente dentro de la enorme imaginación de Clarence. Mary simplemente observa la escena y decide salir de la habitación sin preguntar absolutamente nada. Este capítulo está lleno de referencias a las caricaturas antiguas, y hasta su animación e intro son bastante peculiares. Sin embargo, no les hablaré de esas referencias. Si ustedes notaron alguna, déjenla en los comentarios. Primero quiero hablarles de ese pez dorado gratis. Podríamos simplemente ignorarlo y continuar con la historia, pero detrás de ese pequeño pez hay una estrategia económica bastante interesante. El vendedor ofrece el pez completamente gratis, pero apenas Clarence acepta llevárselo, comienza a mostrarle todo lo demás que necesita: una pecera, filtro, alimento y diferentes accesorios. Y esto se parece mucho a un modelo de negocios conocido como la rasuradora y las cuchillas. Su funcionamiento es bastante sencillo. Una empresa vende el producto principal muy barato, algunas veces incluso perdiendo dinero, porque espera recuperar esa pérdida vendiéndote todos los productos complementarios que necesitarás después. El ejemplo clásico sería venderte una rasuradora barata para después ganar dinero cada vez que necesites nuevas cuchillas. También ocurre con algunas impresoras. La máquina puede ser relativamente económica, pero durante años tendrás que seguir comprando tinta. Y quizá uno de los ejemplos más interesantes está en los videojuegos. Microsoft llegó a reconocer que vendía sus consolas Xbox con pérdidas. ¿Por qué aceptar perder dinero con cada consola? Porque tener Xbox también significa que probablemente comprarás videojuegos, accesorios o pagarás servicios relacionados con ella. La ganancia no necesariamente está en aquello que te convenció de entrar, sino en todo lo que comprarás después. Y exactamente eso intenta hacer el vendedor. El pez es gratis, pero mantener un pez no lo es. Necesitas una pecera, alimento y posiblemente otros accesorios. Todos estos son lo que en economía conocemos como bienes complementarios, porque son productos cuyo consumo está relacionado con otro. El vendedor puede permitirse perder un poco de dinero regalando el pez, si consigue que después gastes mucho más en todo lo necesario para cuidarlo. Así que cuando el vendedor se pregunta si regalar peces fue una idea bastante tonta, la respuesta sería que no necesariamente. El modelo funciona.
El problema es que él lo está aplicando bastante mal. Clarence simplemente toma su pez gratis, le dice que ya tiene una pecera y se marcha sin comprar absolutamente nada. Y ahí está la debilidad de su estrategia. El vendedor regala el producto que atrae al cliente, pero no tiene ninguna garantía de que Clarence compre los productos complementarios precisamente en su tienda. Si consigue la pecera, el alimento o cualquier otra cosa en otro lugar, el vendedor únicamente habrá regalado un pez. Así que la idea era bastante inteligente. Clarence simplemente resultó ser el peor cliente posible para ella. Y fuera de la economía, hay un pequeño detalle al final que me parece interesante sobre Mari. Después de toda esa aventura descubrimos que prácticamente todo ocurrió dentro de la imaginación de Clarence. Desde nuestra perspectiva vimos una enorme aventura junto a un pez que habla. Pero Mari solamente entra en la habitación y encuentra agua tirada por el suelo. Y a Clarence bailando en ropa interior mientras juega con su pez. Lo observa completamente confundida y simplemente lo acepta. Y creo que esto nos muestra hasta qué punto Mari ya ha normalizado la extraña personalidad de su hijo. Probablemente hace tiempo dejó de intentar encontrar una explicación por cada cosa rara que hace. No significa que entienda lo que está haciendo, su propia expresión nos demuestra que no tiene ni idea. Simplemente conoce tan bien a su hijo que algunas cosas ya ni siquiera necesitan una explicación. Clarence está siendo Clarence y para Mari, aparentemente, eso ya es suficiente. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu valioso like, hypearlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Que todo eso ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. También te invito a darle una oportunidad a las otras series que tenemos en el canal. Estoy seguro de que alguna te va a sorprender. Por mi parte, eso sería todo. Soy Limbert Sánchez y nos vemos hasta la próxima.